En el pueblo de Kuji, la vida se movía como un río lento. Los niños crecían para ser agricultores, pescadores o carpinteros, igual que sus padres. Las niñas, después de la escuela secundaria, se casaban jóvenes y formaban familias, cocinando y cuidando a sus hijos. La gente de Kuji no sabía nada de la universidad. Era como un sueño del que nunca habían oído hablar. Para ellos, la educación terminaba después de la escuela secundaria y eso era suficiente. Los padres eran felices mientras los niños supieran leer y escribir. No pedían más porque no sabían más. La vida en el pueblo era estable, como el sol que salía y se ponía todos los días. Así había sido siempre, así durante años. Pero algo se avecinaba, algo que sacudiría la vida tranquila de Koje. Un cambio estaba en el aire, como una tormenta a punto de llegar. El pueblo aún no lo sabía, pero la vida nunca volvería a ser la misma. Un día brillante y soleado, el pueblo de Kuji bullía de emoción. Desde muy lejos, un grupo de estudiantes de la ciudad llegó de excursión. Llegaron con grandes sonrisas, ropa elegante y zapatos brillantes. Los aldeanos nunca habían visto nada parecido. Los estudiantes caminaban erguidos, sosteniendo sus libros en una mano y hablando sobre la vida en la ciudad. Sus palabras sonaban como música para los oídos de los aldeanos. Miren cómo caminan, susurraban los aldeanos. Miren cómo hablan. Los estudiantes les mostraron muchas cosas extrañas e interesantes. Hablaron sobre las grandes máquinas que usaban en la ciudad. Máquinas que podían construir casas y facilitar la agricultura. Les mostraron a los aldeanos cómo estudiaban con la ayuda de esas máquinas. Los ojos de todos estaban abiertos de par en par por la sorpresa. El jefe, de pie con su bastón, no lo podía creer. Miró a los estudiantes y se dijo a sí mismo, así es como deberían ser nuestros hijos. Todo el pueblo estaba pensando lo mismo. Por primera vez, la idea de enviar a sus propios hijos a la ciudad para la universidad cruzó por sus mentes. Los estudiantes de la ciudad se quedaron solo por un corto tiempo, pero dejaron algo. Esperanza. Los aldeanos ahora soñaban con un futuro en el que sus hijos irían más allá del pueblo, más allá de la escuela secundaria, y alcanzarían algo más grande. Querían que sus hijos llevaran ropa elegante, caminaran erguidos y se volvieran sabios, como los estudiantes de la ciudad. Los aldeanos se reunieron bajo el gran árbol de Hiroko para hablar de su nuevo sueño. Los hombres se frotaban la barbilla, las mujeres susurraban entre sí. Y los niños se sentaron cerca, escuchando con los ojos muy abiertos. Todos estuvieron de acuerdo. Un niño debe ir a la ciudad y aprender las costumbres del mundo. ¿Pero quién sería? Miraron a su alrededor, pensando mucho. Y entonces alguien habló. Folake y los demás asintieron, porque todos sabían que Folake no era una niña común. Su belleza era como el sol que brilla después de la lluvia, brillante y pura. También era inteligente, con ojos rápidos que se daban cuenta de todo. Era amable, siempre ayudaba a su madre, siempre reía, siempre hacía sonreír a los mayores. Sí, Folake, dijeron, con sus voces cada vez más fuertes. Ella será la que enorgullezca a Kuji. Así que los aldeanos reunieron sus regalos para el viaje de Folake. Las mujeres empacaron comida. Ñames secos, pimienta molida, un poco de aceite de palma. Los hombres sacaron el poco dinero que tenían, todos los kobolds que pudieron prescindir. Y como un río que fluye con amor, la colmaron de bendiciones. Las ancianas colocaron sus manos sobre su cabeza, susurrando palabras de fuerza y protección, llenando su corazón de coraje. Ve, Folake, dijeron. Recuérdanos. Haznos sentir orgullosos. Y con el corazón lleno de esperanzas y sueños de todo el pueblo, Folake dejó Kuji. Su pequeño bolso apretaba con fuerza, su mente zumbaba con pensamientos de la ciudad. Mientras se alejaba, los aldeanos la observaban, saludando y enjugándose las lágrimas de los ojos, despidiéndola con todos sus sueños montados sobre sus pequeños hombros. Cuando Folake entró en la ciudad, fue como si hubiera entrado en un mundo completamente nuevo. Los edificios se erguían altos como árboles gigantes. Los autos pasaban zumbando como pájaros. Y las calles estaban llenas de gente, cada uno con su propio camino y propósito.
Los ojos de Folake estaban abiertos de par en par por la maravilla y su corazón latía con emoción y miedo. La escuela fue un lugar extraño al principio, pero Folake aprendió rápido. Estudió mucho, siempre levantando la mano y escuchando atentamente. Pronto sus profesores notaron su mente brillante y sus compañeros de clase vieron su amable sonrisa. No era solo una niña de un pueblo lejano. Se convirtió en su amiga. Folake conoció a una niña llamada Toshi, que se convirtió en su mejor amiga. Toshi conocía cada rincón de la ciudad y le mostró a Folake el camino. Le enseñó qué caminos tomar, qué alimentos comer e incluso cómo evitar los numerosos peligros de la ciudad. Con Toshi a su lado, Folake se sintió un poco más a gusto. Pero la vida en la ciudad no era fácil. El dinero que enviaba la aldea de Folake era poco, solo lo suficiente para comprar algunas cosas. Algunos días se iba a la cama con el estómago revuelto, su mente vagaba de regreso a Kuge, donde su familia y la aldea habían dado todo lo que podían para apoyarla. No debo fallarles, se susurraba a sí misma cada noche, aferrándose a la pequeña esperanza que habían depositado en su corazón. Y así Folake siguió adelante, equilibrando los desafíos de la ciudad con los sueños de su aldeana, su espíritu tan fuerte como un árbol joven, tambaleándose, pero inquebrantable. Al principio, Folake pensó que su nueva escuela estaba llena de rostros amables como su amiga Toshi. Pero pronto aprendió que no todos los rostros lucían sonrisas. Algunos estudiantes, especialmente aquellos con zapatos lustrados y ropa elegante, comenzaron a notar que Folake vestía de manera diferente. Llevaba sus sencillos vestidos de Ankara, cada puntada un recordatorio de su aldea, su familia, su gente. Para ella eran prendas de orgullo, pero para ellos eran extrañas y fuera de lugar. Comenzaron a susurrar cuando ella pasaba, sus voces agudas como espinas. «Mírala», murmuraban. «Ella es solo una chica de aldea». Algunas de las chicas se rieron detrás de ella, cubriéndose la boca con sus manos con manicura. ¿No sabe cómo vestirse? ¿En la ciudad? Cada palabra picaba como la picadura de una abeja, pequeña pero penetrante. Folake trató de mantener la cabeza alta, de ignorar sus risas y palabras hirientes. Caminaba rápido, esperando que el día terminara pronto, esperando que mañana fuera mejor. Pero cada día los susurros se hacían más fuertes y las risas se convertían en burlas. Comenzaron a llamarla chica de aldea como si fuera su nombre, cada palabra resonaba en su mente. Algunos de los chicos también se burlaban de ella, dándose codazos y sonriendo con sorna al verla con su ropa sencilla. Le bloqueaban el paso con sus ojos fríos. «Vuelve al lugar de donde viniste», se burlaban. «No perteneces aquí». El corazón de Folake se hizo más pesado y la soledad la envolvió como una sombra que no quería irse. Pero Folake no era ajena a las dificultades. Apretó los puños, recordándose a sí misma la aldea que había confiado en ella, la gente que la había enviado con nada más que esperanza. Aún así, la carga se hacía más pesada cada día y Folake comenzó a preguntarse si la ciudad rompería su espíritu. La luz que alguna vez brilló en sus ojos se atenuó, como si las sombras de la ciudad la estuvieran devorando por completo. A medida que pasaba el tiempo, Folake no pudo evitar notar algo extraño en su amiga Toshi. Aunque la familia de Toshi no tenía mucho, ella siempre parecía tener dinero, zapatos nuevos, bocadillos y los últimos vestidos. Folake, que contaba cada moneda y se esforzaba por comprar las cosas más pequeñas, se quedó pensando en ello. Una tarde, Folake miró a Toshi y su curiosidad finalmente se desbordó. «Toshi», preguntó con voz suave, «¿cómo te las arreglas para comprar todas estas cosas? ¿De dónde sacas el dinero?» Toshi se limitó a reír, un sonido rápido y ligero, y desechó la pregunta con un gesto de la mano. «Ah, Folake, no te preocupes por eso», dijo sonriendo. «Solo un pequeño ajetreo aquí y allá». Pero la mente de Folake no podía descansar. Observaba a Toshi mientras desaparecía por las noches, vestida con un poco más de cuidado, con los ojos brillantes y reservados. Y cada vez, la curiosidad de Folake se agudizaba más, como el filo de un cuchillo. Folake intentó preguntarle a Toshi de nuevo, pero su amiga se rió una vez más y dijo, «Un día lo entenderás, Folake». Y con eso, cambió de tema, dejando las preguntas de Folake sin respuesta. Sin embargo,
El misterio de la actividad de Tosi flotaba en la mente de Folake como una sombra, haciéndole preguntarse qué podría exigirle la vida en la ciudad a continuación. Los días se convirtieron en semanas, y de vez en cuando Folake volvía a preguntar, esperando que su amiga le revelara el secreto. Pero cada vez Tosi se reía, encogiéndose de hombros como si fuera un misterio destinado a permanecer oculto. «Disfruta, Folake», decía. «No te preocupes por cómo consigo mi dinero». Pero Folake no podía ignorar el pensamiento que la molestaba en el fondo de su mente. Había una sombra, un indicio de algo desconocido, y comenzó a crecer, extendiéndose como una nube oscura. ¿Qué estaba escondiendo Tosi? ¿Y cómo se las arreglaba para vivir tan cómodamente? Mientras Folake luchaba sola en los momentos de tranquilidad para darle sentido a todo, la pregunta siguió a Lek como un eco, un secreto a medias dicho, que persistía en el silencio. No podía quitarse de encima la sensación de que esto era solo el comienzo de algo que aún no podía ver, algo oculto en lo profundo del corazón de la ciudad. El tiempo se le escapó como arena entre los dedos y el pequeño dinero que Folake tenía guardado pronto se agotó. Las demandas de la ciudad eran infinitas y cada día el hambre de Folake la carcomía, un duro recordatorio de que lo poco que su aldea le enviaba nunca era suficiente. Su estómago gruñía como un animal inquieto, el dolor se hacía más fuerte a medida que su esperanza comenzaba a desvanecerse. Se sentaba sola en su pequeña habitación por la noche, una simple vela iluminaba sus cartas. «Mamá, papá», escribía con manos temblorosas. «Las cosas son difíciles aquí. No quiero ser una carga. Pero es muy diferente en la ciudad». Enviaba las cartas con la esperanza de que sus palabras trajeran un poco más de ayuda. Pero Kuge era un pueblo pobre. Enviaban lo que podían, pequeños paquetes con pescado seco o algunas monedas. Las cartas de su madre estaban llenas de amor y preocupación, pero Folake sabía que su familia estaba esforzándose al máximo solo para apoyarla. Los días se convertían en semanas largas y hambrientas. Apenas podía concentrarse en clase, su mente vagaba como el humo, demasiado débil para mantener sus pensamientos estables. Su estómago gruñía durante las lecciones, cada sonido era fuerte como un trueno. Pero trataba de quedarse quieta, ignorando las risas de sus compañeros de clase, porque la que sabía que no podía decepcionar al pueblo. Pero su espíritu se iba desmoronando poco a poco, pieza por pieza. Las noches se volvían más frías, la ciudad más oscura y el peso de sus penurias la oprimía como una piedra invisible, pesada e implacable. Y en medio de todo eso, la risa de Tosi resonaba en su mente. La amiga con dinero fácil, un secreto oculto y sin preocupaciones. El corazón de Folake se retorció, atrapado entre el orgullo y el amargo sabor de la impotencia. Una noche, mientras Folake yacía en su delgado colchón, con el estómago vacío y dolorido, llegó a un punto de quiebre. Ya no podía ignorar el hambre que la empalagaba, un recordatorio constante de lo dura que se había vuelto la vida en la ciudad. A la mañana siguiente, con los ojos cansados y el corazón pesado por la vergüenza, encontró a Tosi fuera de la escuela. «Tosi, por favor», susurró con voz temblorosa. «Necesito saberlo. Déjame trabajar contigo. Sea lo que sea, no puedo seguir viviendo así». Tosi miró a su amiga con una mirada seria. Su sonrisa se desvaneció al darse cuenta de lo desesperada que se había vuelto. «Folake», empezó lentamente, «¿estás seguro de que esto no es como otros trabajos?» «Es diferente». Pero los ojos de Folake eran decididos, su necesidad era demasiado grande para dar marcha atrás ahora. «No me importa», dijo con firmeza, su voz más firme de lo que sentía. «Solo muéstrame. No tengo elección». Después de una larga y silenciosa pausa, Tosi finalmente asintió. Llevó a Folake a un rincón tranquilo donde las luces de la ciudad proyectaban sombras tenues. «Escucha, Folake, esto no es algo que compartas con nadie. Es una forma de ganar dinero rápidamente, pero no es lo que esperarías». Y allí, en voz baja, Tosi reveló la verdad. El corazón de Folake dio un vuelco, su pulso se aceleró cuando entendió lo que su amiga estaba diciendo. Este no era el tipo de trabajo que había imaginado. Era algo que se sentía extraño, peligroso, algo que los aldeanos nunca aprobarían. Pero Folake, desgastado por el hambre y las dificultades, asintió sin decir palabra.
lo haré, susurró, con voz tranquila pero decidida. Por primera vez en meses, sintió una pizca de alivio, aunque estaba ensombrecida por una creciente oscuridad en su corazón. Su camino estaba cambiando y podía sentirlo, pero ya no había vuelta atrás. Esa noche, Tosi le trajo a Lek un vestido que brillaba como las estrellas, uno que la hacía parecer casi como si perteneciera a la ciudad misma. Tosi le pintó la cara con colores que Folake nunca había usado antes, y cuando se miró en el espejo, apenas reconoció a la chica que la miraba. «Te ves perfecta», dijo Tosi asintiendo, su sonrisa tranquilizadora pero distante. Folake siguió a su amiga a un bar donde las luces eran brillantes y la música latía como un latido del corazón. El aire estaba denso de risas y charlas, extraños yendo de mesa en mesa. Tosi la guió a través de todo, mostrándole cómo hablar, cómo reír, cómo encantar. Y Folake, nervioso pero decidido, siguió cada paso, cada susurro de las palabras guía de Tosi. A medida que avanzaba la noche, Folake se encontró sentada con un hombre que le dio más dinero del que jamás había tenido en su vida. Se había divertido con él antes, satisfaciéndolo en la habitación. La moneda se deslizó en su palma como un regalo de otro mundo. El peso de las mismas la llenó de una sensación nueva y extraña. Había venido aquí con hambre en su corazón, pero ahora sentía algo más, algo cercano a la emoción. Cuando salió del bar esa noche, con los bolsillos llenos, las luces de la ciudad parecían más brillantes, sus preocupaciones más lejanas. Gastó dinero libremente comprando comida y golosinas que solo había soñado con probar. Por un momento se olvidó de todo. Su pueblo, sus promesas, la esperanza que había llevado consigo. Español lo único que conocía era la emoción de su nueva vida, un sabor a libertad que se sentía tan dulce como la miel. Lek había entrado en un mundo deslumbrante y peligroso, un mundo que la hacía sentir viva. No lo sabía entonces, pero con cada paso que daba, dejaba atrás a la chica de la aldea Kuge, a la que habían enviado con tanta esperanza. Una mañana temprano, Folake regresó de la lujosa casa de un hombre rico con el que había estado la noche anterior. Su cuerpo se sentía pesado, un dolor profundo se instalaba en sus huesos y su piel se sentía como si estuviera ardiendo. Lo descartó como una enfermedad leve. Solo el cansancio de las noches largas, pensó, y tal vez un toque de fiebre. Se metió en la cama, esperando que el descanso aliviara la extraña debilidad que se aferraba a ella como una sombra. Pero cuando Folake despertó, la debilidad todavía estaba allí. Los días pasaban y ella se cansaba más con cada uno, su cuerpo se sentía como si se le escapara de control. Sus amigos también lo notaron, y su risa se convirtió en preocupación. Le trajeron comida, medicinas, todo lo que pensaron que podría ayudarla. Pero sus fuerzas seguían decayendo, como el agua que se le escurre entre los dedos. Entonces empezó a suceder algo aún más extraño. Su vientre empezó a hincharse. Al principio pensó que solo eran sus ojos jugándole una mala pasada, pero cada día se redondeaba más, endureciéndose como una olla de barro. Sus brazos y piernas, sin embargo, se volvieron delgados, frágiles como ramitas. Las otras chicas susurraban, con las caras pálidas de miedo. «Es como Quasokor», murmuró una de ellas, sacudiendo la cabeza. «¿Pero cómo?» «Ella come. Ahora más que nunca». Folake misma estaba asustada. Se tocó el vientre hinchado, presionando suavemente, como si tratara de comprender este extraño cambio. Sintió que sus huesos sobresalían de su piel en otras partes, que sus mejillas se ahuecaban, que sus ojos se agrandaban y se volvían distantes. Y sin embargo, su vientre seguía creciendo como si contuviera algo mucho más oscuro que el hambre. Sus amigas hicieron todo lo que pudieron. Trajeron hierbas, especialidades y medicinas que habían oído que curaban casi cualquier cosa. La vigilaban, esperando verla cada mañana sentada con una sonrisa. Recuperó sus fuerzas, pero por mucho que intentaran, Lake solo se debilitaba. Su piel perdió su brillo, su cabello se volvió opaco y sus ojos, que antes eran brillantes, ahora lucían cansados, cargados con una sombra que ningún descanso podía disipar. Los días se convirtieron en semanas y pronto sus amigos habían agotado todos los remedios que conocían. El médico de la ciudad sacudió la cabeza y dijo, «No hay nada que podamos hacer». Y poco a poco, incluso sus amigos comenzaron a alejarse,
asustados por lo que no entendían. Folake yacía sola, sintiendo que su vida se alejaba cada vez más de ella, como un río que fluye fuera de su alcance. Desesperados y aterrorizados, tomaron una decisión. «Debemos llevarla de regreso a la aldea», susurraron entre ellos, asintiendo con determinación. La devolverían a Kuge, la aldea que una vez había llenado su corazón de fuerza y esperanza. Era el único lugar que quedaba que podría salvarla, el único lugar donde se podría encontrar una solución. Y así, con el corazón apesadumbrado, levantaron el frágil y encogido cuerpo de Folake, lo cubrieron con una manta y partieron hacia Kuge, con la esperanza de que su gente lo comprendiera. Los amigos de Folake llegaron a Kuge una mañana gris y brumosa, llevándola con tanta delicadeza como se lleva una frágil muñeca. Los aldeanos que habían esperado ansiosamente su regreso se reunieron a su alrededor, con los rostros llenos de expectación. Durante meses habían soñado con ese día, imaginando a Folklachka regresando como un gran símbolo del orgullo del pueblo, una joven transformada por la ciudad, tal vez incluso con ropa que brillaba como las luces de la ciudad. Pero lo que vieron los dejó en silencio, sus esperanzas se desplomaron como piedras, porque Lake apenas era reconocible. Su rostro, una vez hermoso, estaba pálido y hundido, su cuerpo frágil y delgado, como si no hubiera comido en semanas. Su vientre estaba hinchado y redondo, como una parodia retorcida de la salud, y sus ojos tenían una mirada apagada y distante que parecía perdida en alguna tormenta invisible. La joven que una vez fue vibrante y se había ido con las esperanzas de la aldea ahora parecía un fantasma que regresaba de algún lugar oscuro. Los amigos de Folake, evitando las miradas interrogantes de los aldeanos, explicaron rápidamente que Folake se había enfermado, que la vida en la ciudad le había pasado factura y que no sabían qué más hacer que traerla a casa. No ofrecieron más detalles, ni siquiera la vida que le presentarían, cada palabra era pesada y entrecortada. Y sin mirar otra vez, se dieron la vuelta y se fueron, regresando apresuradamente al mundo que conocían, dejando a... Detrás de ellos, los aldeanos miraban conmocionados y afligidos, murmurando entre ellos, confusión y tristeza mezcladas en sus voces. Esto no es a Folake, susurró alguien, apenas capaz de creer lo que veía. Sus padres dieron un paso adelante, temblando, y se arrodillaron junto a su frágil figura, con lágrimas en los ojos. Habían enviado a una joven y fuerte niña con sueños tan amplios como el cielo. Y ahora ante ellos yacía una sombra de esa misma niña, rota, débil y silenciosa. Y así, el pueblo se reunió a su alrededor en silencio, cada persona luchando con su incredulidad y su dolor. Folake yacía sobre una estera tejida en la plaza del pueblo, rodeada de rostros familiares, cada uno cargado de preocupación. Su frágil cuerpo tembló mientras miraba a su alrededor, viendo la calidez y la tristeza en los ojos de la gente que la había enviado a la ciudad con tanta esperanza. Con labios temblorosos, habló, su voz apenas un susurro, pero con el peso de 1000 arrepentimientos. La vida en la ciudad era dura, comenzó, con los ojos fijos en el suelo. El dinero que me enviaste nunca fue suficiente. Traté de arreglármelas, pero el hambre se convirtió en mi sombra constante. Su voz se quebró mientras continuaba, cada palabra la cortaba como un cuchillo. Conocí a un amigo, Toshi, que me mostró una manera de sobrevivir. Pero fue un camino que nunca debía haber tomado. Olvidé mi propósito. Me olvidé de ustedes, los que creyeron en mí. Elegí el camino equivocado. Mientras su confesión llenaba el aire, los aldeanos escuchaban, sus rostros una mezcla de tristeza y comprensión. Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas, cada una brillando como esperanzas caídas. Los he deshonrado a todos, susurró. Y he traído vergüenza a mi familia, a nuestro pueblo. El anciano dio un paso adelante, sus rostros severos, pero sus ojos suaves con la sabiduría de los años. El más viejo entre ellos, el anciano Na, colocó una mano suave sobre la cabeza de Lake. Su voz era profunda y firme mientras hablaba. Lo que sufres ahora no es solo una enfermedad. Para Lakai, esto no es un kwasakao, no es una simple enfermedad. Estás embarazada de un niño concebido fuera del matrimonio. Esta es la maldición de la tradición de nuestro pueblo, un castigo por romper el vínculo sagrado. Los aldeanos murmuraron suavemente, asintiendo con la cabeza en señal de comprensión.
El vientre hinchado de Folake, su cuerpo debilitado, todo era parte de la antigua consecuencia, una que conocían todas las niñas y niños criados en Kugeb. La tradición era clara. Si una mujer joven era desvirgada o quedaba embarazada fuera del matrimonio, de lo que Folake ahora es víctima, después de acostarse con hombres en la ciudad, su cuerpo sufriría, su espíritu se debilitaría como un recordatorio del honor y los valores del pueblo. Pero el anciano Ena continuó, con su voz firme y tranquila. Hay una cura para Lake. El pueblo ha visto tal dolor antes. Y conocemos las formas de curación. El camino de regreso a la salud no será fácil. Pero si estás dispuesta, puedes estar completa de nuevo. Folake miró a los ancianos, con los ojos llenos de esperanza y vergüenza. Ella asintió, agradecida por la oportunidad de enmendar la comprensión en sus ojos. Los aldeanos se reunieron a su alrededor, sus corazones ablandados por la compasión, listos para ayudarla a encontrar su camino de regreso. Los herbolarios del pueblo se reunieron alrededor de Lake, susurrando oraciones mientras preparaban hierbas y pociones. Sus manos se movían suavemente con el cuidado que uno le daría a una delicada flor todos los días. Aplicaron raíces y hojas empapadas en aceites especiales, masajeando su vientre hinchado, susurrando palabras de curación para guiar su espíritu hacia la fuerza. Porque Lake yacía inmóvil, confiando en ellos, sintiendo que el calor regresaba a sus huesos como la luz del sol después de una larga tormenta. Poco a poco, la fuerza regresó, su cuerpo frágil sintió sus ojos, recuperando la luz que alguna vez tuvieron. Comenzó a cuidar de sí misma, comiendo las comidas nutritivas que preparaba su madre y escuchando el consejo de las mujeres mayores sobre cómo cuidar la vida que crecía dentro de ella. Le enseñaron cómo acunar su vientre con amor y respeto, cómo hablar suavemente a su hijo no nacido, para hacer las paces con el camino que la había traído de regreso a casa. Pasaron los meses y finalmente llegó el día. Bajo la luz de la luna, Folake dio a luz a un niño, y sus llantos llenaron el aire como una canción de nuevos comienzos. Los habitantes del pueblo se reunieron para ofrecer bendiciones y oraciones por el futuro del niño. Folake lo abrazó fuerte, su carita le recordaba todo lo que había soportado y la promesa de todo lo que llegaría a ser. Lo llamó Ayodele, que significa que la alegría ha vuelto a casa. Porque no solo era su hijo, sino también su redención. A medida que cambiaban las estaciones, Folake se decidió a terminar lo que una vez se había propuesto hacer. Con su hijo en brazos, prometió volver a la escuela, esta vez con un espíritu renovado y un corazón lleno de propósito. Sus días eran largos, equilibrando los estudios con la maternidad. Pero ella no vaciló. Trabajó incansablemente, cada pequeña victoria era un paso hacia la vida que su pueblo había soñado para ella. Pasaron los años y el duro trabajo de Folake dio frutos. Se convirtió en una mujer respetada, conocida no solo por su inteligencia sino por su fuerza y resistencia. Cuando finalmente regresó a Kuji, no como un alma perdida sino como una mujer que había superado sus pruebas, la aldea lo celebró. Honraron su coraje y la fuerza que demostró frente a las dificultades. Al verla no como una niña que se había extraviado sino como una mujer que había aprendido y crecido, la historia de Folake se convirtió en un cuento que se transmitió de una generación a la siguiente. Un recordatorio de la importancia del coraje, la resistencia y las circunstancias. El pueblo, una vez tranquilo y sencillo, ahora llevaba su historia como una joya preciosa, una lección para todos los jóvenes que un día seguirían sus propios caminos. Y a medida que pasaban los años, la gente de Kuge pronunciaba su nombre con orgullo, porque Folake se había convertido en el símbolo de sus esperanzas y sueños, un faro de la fuerza que vivía en cada corazón. Espero que hayas disfrutado de la historia. Si es así, dale me gusta al video y comenta que aprendiste del cuento. Y no olvides suscribirte al canal para ver más cuentos encantadores como este. Gracias.